Reciban un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón Parra Contreras. Hoy trataremos un bonito tema: ecuaciones lineales con fracciones. Veamos el primer ejemplo. Tenemos un ejercicio que lo vamos a resolver. 3/4 x más 5 medios igual 5 medio x menos 11 cuartos. ¿Qué hacemos primero? Hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, de 4, de 2, de 2 y de 4. Esos son los denominadores. Y luego sacamos los factores primos. Empecemos, ¿verdad? Ahí tenemos los factores primos. 4, 2, 2 y 4. Tenemos los denominadores. ¿Ok? ¿Qué le podemos sacar ahí? La mitad, ¿verdad? Entonces la mitad de 4, 2, la mitad de 2, 1, la mitad de 2, 1 y la mitad de 4, 2. En este número ya no podemos sacar más, en este número tampoco podemos sacar más, pero en los otros sí, en los que quedaron, en los dos. Sacamos la mitad de 2, 1, la mitad de 2, 1. ¿Ok? Ahí ya no podemos sacar más y ya no podemos sacar más. ¿Qué hacemos con este resultado? Lo multiplicamos. 2 por 2, 4. Y este gran resultado lo vamos a usar en el ejercicio, en este ejercicio de aquí. ¿Cómo lo vamos a usar? Vamos a bajar, ¿verdad? Recuerden que las ecuaciones se resuelven de una manera vertical, de arriba para abajo. Vamos a bajar este ejercicio, pero dejando un espacio en cada término. Por ejemplo, aquí va el 4, este resultado. En el siguiente término también va el 4. En este término de acá va el 4. Y en el término de acá va el 4 multiplicando. Bajamos entonces el ejercicio e insertamos el 4 multiplicándolo en el siguiente término, en el siguiente término y en el siguiente término. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Operamos. Comenzamos con el primer término, ¿verdad? Simplificamos ahí porque los dos números son semejantes. ¿Ok? Luego, ¿qué hacemos en el siguiente término? Sacamos la mitad. La mitad de 4, 2. La mitad de 2, 1. Seguimos con el siguiente término. ¿Qué hacemos ahí? Simplificamos. La mitad de 4, 2. La mitad de 2, 1. Seguimos con el siguiente término. ¿Qué hacemos ahí? Simplificamos. Los dos términos son semejantes, ¿ok? Las dos cantidades son semejantes, entonces nos queda 11 negativo. Entonces operamos aquí de la siguiente manera. Bien, aquí, como aquí simplificamos, no nos quedó nada, pero acá nos quedó 3x y bajamos 3x, ¿ok? En este primer término. Vamos con el siguiente término. Nos dio como resultado, ¿verdad? Más 10. ¿Por qué nos dio como resultado más 10? Veamos a ver. Vamos a ver por qué nos dio como resultado más 10. Muy bien. Veamos a ver. Tenemos este resultado, ¿verdad? Mire, más 10. ¿Por qué? Porque aquí, mire, le sacamos la mitad, nos quedó 2. Le sacamos la mitad, nos quedó 1. Y multiplicamos este resultado con el de aquí. 2 por 5, 10. Sobre 1, pero el 1 es opcional, no lo escribimos, no lo ponemos. Continuamos igual con el siguiente término, ¿verdad? Tenemos como resultado 10x. ¿Por qué 10x? Veamos a ver, miren. Porque aquí le sacamos la mitad, nos quedó 2, le sacamos la mitad, nos quedó 1. Y multiplicamos igual que acá. 2 por 5, 10.
pero x, 10x. Acá no salió x porque no había x. Aquí sí tenemos x. 2 por 5, 10x. Continuamos, ¿verdad? Y acá, en el último término, ¿por qué no sale? ¿Por qué resultó menos 11? Porque miren, simplificamos 4 y nos quedó 11. Pero como está negativo, le ponemos menos 11. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué más hacemos acá? Vamos a ver, organizar las x antes de la igualdad y organizar los números después de la igualdad. Entonces tenemos esta x, ¿verdad?, que baja automáticamente al equipo de las x, 3x positivo, no tiene ninguna alteración, baja automáticamente. Pero este 10x que hace acá después de la igualdad, tenemos que transferirlo antes de la igualdad, pero con signo cambiado. Aquí está positivo, pasa acá con signo cambiado. Miren, pasa menos 10. Igual, ahora organicemos los números, ¿ok? El menos 11 baja automáticamente porque menos 11 pertenece al equipo de los números y baja sin alteración, menos 11. Pero acá tenemos que descubrir qué número puede pasar acá después de la igualdad, y es este más 10, porque aquí está el equipo de las x. Este más 10 que hace aquí lo transferimos al equipo de los números después de la igualdad, pero con signo cambiado. Aquí está positivo, pasa acá como negativo, menos 10. Ok, luego procedemos a ver ese resultado y decimos 3x menos 10. Tengo 3x, ¿verdad? Es como tengo, ponte 3 dólares, 3 euros, 3 pesos, 3 monedas, ¿verdad? Y debes 10, ¿verdad? Quedas debiendo menos 7. O por lo general, siempre, el signo se pone del mayor número que haya, en este caso, en esta operación, ¿verdad? Que es 10, menos 10. Y estamos hablando de x, es menos 7x. Igual operamos acá, ¿verdad? Menos 11 menos 10. Miren, debo 11 dólares, póngase. A otra persona le debo 11 dólares. ¿Cuánto debo? Menos 21, ¿verdad? Ok. Seguimos, ahora despejamos x y lo hacemos de la siguiente manera. Miren, menos 21 baja automáticamente porque está en el equipo de los números, pero este menos 7x que está multiplicando menos 7 por x, vea, pasa al otro equipo, ¿verdad? Después de la igualdad, pero con dividiendo. Aquí no se hace cambio de signo, sino se divide. Aquí está multiplicando, pasa a dividir acá. Si estuviera sumando, pasar acá a restar. Si estuviera restando, pasar acá a sumar. Si estuviera aquí dividiendo, pasar acá a multiplicar, ¿verdad? Sin cambiar el signo, recuerdo. Continuamos, comienza a despejarse x solita. Entonces lo que tenemos que recordar siempre es la ley de signo. Aquí tenemos divisiones. En una división y en la multiplicación aplicamos la ley de signos. En las sumas y restas no lo hacemos, ¿verdad? Entonces aplicamos menos por menos es más, positivo. O podemos simplificar, aquí simplificamos, ¿verdad? Menos por menos queda nada, ¿verdad? Queda positivo. Entonces podemos aplicar la ley de signo o aplicar la simplificación. Entonces nos queda igual 3. ¿Por qué? 3 por 7, 21. Como habíamos simplificado que no había quedado nada, entonces quedó positivo. Y x es igual a 3. Y tenemos el resultado de este ejercicio. Recuerda, señorita y señor estudiante, de suscribirte, darnos like y darle clic a la campanita para seguir editando más videos. Continuamos. Continuamos en videoclases Vicente Ramón. Estamos tratando el tema ecuaciones lineales con fracciones. Tenemos otro ejercicio un poquito más grande. Si ya comprendieron el ejercicio anterior, este también lo van a comprender. Y si no, regresa, vuelve a ver las veces que sean necesarias el ejercicio
hasta que te lo aprendes y puedas hacer este ejercicio que vamos a resolver en este momento, ¿verdad? Hacemos lo mismo, sacamos, ¿verdad?, el mínimo común múltiplo y después los factores primos, ¿verdad? ¿De cuál? De los denominadores, como el primer ejercicio, ¿bien? El denominador 2, el denominador 6, el denominador 2 y el denominador 6, ¿verdad? ¿Qué le podemos sacar ahí? La mitad, ¿verdad? La mitad de 2, 1, la mitad de 6, 3, la mitad de 2, 1, la mitad de 6, 3, ¿ok? Entonces este ya no se puede sacar nada más, a este tampoco, pero nos quedan 2, 3 para sacarle, ¿qué? La tercera de 3, 1, la tercera de 3, 1. De ahí ya no podemos seguir sacando, ¿verdad? Y nos queda ese resultado, y ese resultado lo multiplicamos. 2 por 3, 6. Y ese 6 lo vamos a hacer como en el ejercicio anterior, ¿verdad? Bajamos el ejercicio y lo insertamos en cada uno de los términos. En este término, en este término, y en este término, y en el después de la igualdad, en el que sigue y en el que sigue. Multiplicando, ¿ok? De ahí operamos. A 6 y a 2 le sacamos la mitad de 3, de 6, 3, la mitad de 2, 1, ¿verdad? Seguimos con el siguiente término. Ah, mire, aparecí, no estaba, no me han extrañado. Bueno, aquí estamos. Continuamos. Después simplificamos estos dos números que son semejantes, ¿verdad? Y no nos queda nada. Luego seguimos con el siguiente término. Algo que es importante recordar, que aquí, miren, no podemos hacer ninguna operación porque el 2 no está, ¿verdad?, en fracciones. No tiene ningún denominador, entonces no se puede operar en ese, que queda igual. En el siguiente le sacamos la mitad de 6, nos queda 3, la mitad de 2, 1. En el siguiente término igual simplificamos, como son términos semejantes no queda nada. Y en el siguiente término recuerden que tampoco, como no tienen denominador, el 1 no se puede operar, queda igual como el de acá, ¿ok? Entonces operamos. Nos queda 9x. ¿Por qué nos queda 9x? Veamos a ver. Veamos a ver. Entonces tenemos que tratar de operar de tal manera que el resultado sea exacto, porque depende del resultado el que exista o una variación en el ejercicio. Recuerden que los ejercicios son semejantes como el primero y no podemos más que recordar el anterior ejercicio para resolverlo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí un resultado que es 9x. ¿Por qué? Miren, aquí simplificamos 6, nos quedó 3, sacando la mitad. Simplificamos acá 2, nos quedó la mitad. Entonces nos quedó 3 por 3, 9, ¿verdad? El denominador, como es 1, es opcional, no se lo pone, ¿ok? Continuamos. Luego, en el siguiente término operamos y nos queda 1. ¿Por qué? Simplificamos aquí, miren, 1, el 6, 6, nos queda solamente 1. Con positivo, miren que el signo es positivo, siempre se pone el signo, nos queda solamente 1. Vamos con el siguiente término, ¿verdad? Ahí, ¿qué hacemos? Directamente operamos, decimos 6 por 2, ¿verdad? 12, 12x. Y positivo, miren que el signo que le preside es positivo, ¿ok? Continuamos igual al siguiente ejercicio porque nos resultó 21 positivo. Comprobemos. Miren, simplificamos 6, nos quedó la mitad 3, 2, la mitad 1. Entonces multiplicamos 3 por 7, 21. Sobre 1, pero el 1, como les digo, es opcional, no se le pone, va directamente 21. Continuamos. Ahora, ¿por qué menos 5? Miren, simplificamos 6, no nos queda nada y quedó solamente 5. 5 que x. ¿Y por qué negativo? Porque el signo que le preside es negativo. Miren, menos 5x. ¿Ok? Está muy fácil. Ahora el siguiente término, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Operamos. 6 por 1, 6, positivo. 6 por 1, 6, positivo. Porque el signo que le preside es positivo. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Organizamos las x antes de la igualdad
y los números después de la igualdad. Entonces hacemos esa operación. 9x baja automáticamente como positivos porque está en el equipo de las x, ¿verdad? Y también positivo 2x que está en el equipo de las x, ¿verdad? Estos dos. Ahora busco x después de la igualdad. Tengo este menos 5x que está aquí negativo, pasa a su equipo como positivo, más 5x. Ahora organizo los números. 21 pertenece a este equipo, ok, no tiene ninguna alteración, baja automáticamente. Este más 6 también, que es número, baja automáticamente. Pero acá busco números que puedan ser transferidos, y ahí este más 1 está positivo, pasa acá como negativo, ¿verdad? Y ya tenemos organizados los números y organizado las x, y operamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo operamos? De la siguiente manera: 9x más 12x, ¿cuántas x son? 21x, ¿verdad? Y más 5x, 26x. Hemos hecho esta operación, nos queda como resultado 26x. Igual, ahora operamos lo de acá. Miren. Y nos ha quedado 26. ¿Por qué? 21 más 6, 27, menos 1, 26 positivo. Seguimos, despejamos la x. Ahora 26 baja automáticamente, ¿verdad? El 26 que está multiplicando x, este 26 ahorita está multiplicando, pasa a dividir acá, ¿ok? Miren, está dividido. Recuerden que si aquí estuviera dividiendo, pasar acá a multiplicar. Si aquí estuviera sumando, pasar aquí a restar. Si estuviera restando, pasar acá a sumar. Continuamos. Y comienza a despejarse x solita, ¿verdad? 26 dividido para 26 es a 1 y tenemos el resultado. Recuerda, señorita estudiante y señor estudiante, darnos like, suscribirte, dale click a la campanita para que recibas notificaciones de nuestros videos clases que editamos semanalmente. Bien, te agradecemos por estar en nuestro curso. Ahora pasamos a lo que es el ejercicio, la práctica, ¿verdad? El deber, la tarea. Coges tu cuadernito, haces este ejercicio, ¿verdad? Lo resuelves. Si quieres más ejercicios, puedes cambiar los números, los signos, no hay problema, y tendrás muchos más ejercicios. Ahí está la práctica del tema ecuaciones lineales con fracciones. Miren, lo importante es tratar de convertir esas fracciones a números enteros. Cuando ya las convertimos a números enteros, podemos resolver esta ecuación, ¿ok? Te agradecemos, señorita y señores estudiantes. Te esperamos la próxima clase. Que tengas un exitoso día de 24 horas. Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, suscribirte y compartir este video a familiares y amistades. Te esperamos la próxima clase. Que tengas un exitoso día de 24 horas.